Charles Spurgeon, en un sermón memorable sobre la gracia de Dios, compartió la siguiente anécdota. Un borracho se despertó una mañana de su embriaguez, con su ropa puesta tal como se había desplomado en la cama la noche anterior. Vio a su única pequeña, su hija Milly, haciéndole el desayuno. Despabilándose le dijo: Milly, ¿por qué permaneces conmigo? Ella le respondió: porque eres mi padre y porque te amo. Él se miró y vio qué criatura tan torpe, harapienta e inútil era él, y le dijo: Milly, ¿realmente me amas? La niña exclamó: sí, padre, te amo y nunca te dejaré, porque al morir mamá me dijo: Milly, quédate con tu papá y siempre ora por él, y uno de estos días dejará la bebida y será un buen padre para ti. Por eso nunca te dejaré. Después, más tarde en el sermón, Spurgeon comenta: es maravilloso si agrego cómo sucedió en la historia que el padre de Milly dejó la bebida y se convirtió en un hombre cristiano. Hubiera sido más asombroso si no lo hubiera hecho. Milly estaba confiando en la gracia merecida, ¿o no? De acuerdo a nuestros moralistas, ella debió haber dicho: Padre, eres un hombre horrible, miserable. Ya he permanecido contigo lo suficiente, ahora debo dejarte, pues si no, estaré alentando a otros padres a emborracharse. Bajo ese tratamiento tan adecuado, me temo que el padre de Milly hubiera continuado su borrachera hasta su total perdición, pero el poder del amor hizo de él un hombre mejor. La hija lo hizo sin que el padre lo mereciera. Este padre no merecía ese amor de esa hija. Sin embargo, ella se mantuvo allí con una esperanza de que él pudiese cambiar. Pero como dice aquí Spurgeon, y si no hubiese cambiado, ella hubiese seguramente tenido que seguir así, porque eso es la gracia. Esta anécdota, mis hermanos, es muy valiosa porque creo que es un ejemplo fantástico de cómo la gracia y el amor de Dios pueden transformar nuestras vidas cuando somos impactados por ella. Una de las razones por la cual nosotros muchas veces no somos cambiados o no vivimos cada día conforme a la imagen de nuestro glorioso Señor es porque a veces olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. No era algo, vuelvo a decirlo, y quizás lo voy a decir muchas veces en esta tarde, no era algo en nosotros que era digno de que fuese sido considerado. Y aquí nosotros podíamos enumerar la lista de los oficios que tenemos, y seguramente ante el mundo muchos de nosotros somos valiosos en cuanto a lo que podemos producir para el mundo. Ingenieros, arquitectos, contadores, médicos, todos nuestros oficios. Madres devotas, entregadas a sus hogares, a sus hijos. Todo eso es bueno, todo eso es maravilloso, pero ninguna de esas cosas fue lo que pudo afectar al Señor para que Él pudiera decir: tengo que salvar a este. Nosotros debemos recordar, mis hermanos, lo que nos dice la Escritura a cómo nosotros estábamos antes de conocer al Señor. Nosotros éramos peor que el padre de Milly. Nosotros estábamos muertos. Y recordémoslo lo que nos dice Efesios 2 del 1 al 3, que fue lo del sermón de la semana pasada. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que lo que nosotros merecíamos del Señor era su ira. Eso es lo que había para nosotros. Eso es lo que, si nosotros fuésemos a buscar del Señor sin Cristo, lo que merecíamos era su ira. Como dice la Escritura en Juan 3:36, que a los que creen en el Hijo les es dada la vida eterna, pero a los que no creen, la ira del Señor permanece sobre ellos. De modo, mis hermanos, que eso era lo que merecíamos nosotros. La situación que se plantea en ese versículo es completamente devastadora. Dentro de ese grupo estábamos nosotros antes de ser salvos. Las preguntas que esto nos arroja es: ¿qué va a pasar con estos pecadores merecedores de la ira de Dios? ¿Qué sucederá con ellos? ¿Se quedarán en su estado de muerte? ¿Qué va a suceder con esas personas, o qué sucederá
con aquellos, pues es precisamente lo que yo espero que en la tarde de hoy nosotros podamos ver. La semana pasada, vuelvo a recordarlo, hablamos de la vida sin gracia. En los textos de hoy que van del versículo 4 al 10, nosotros hablaremos de la vida en la gracia. Así que acompáñenme a leer del 4 al 10 y posteriormente continuaremos enseñando texto a texto. Nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Veíamos esto terrible de estar nosotros sin el Señor, esa vida sin la gracia. Merecíamos la ira de Dios. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Todos los hombres sin Cristo están en esa misma condición, merecedores de la ira de Dios. Cuando tú sales a un centro comercial y te encuentras con personas, tú tienes que recordar que muchos de ellos están bajo la ira del Señor. Por eso es la importancia de nosotros predicar el Evangelio, para que el Señor rescate, porque Él ha decidido que sea a través de la locura de la predicación que sean salvos estas personas. Interesante es cómo inicia esta porción de la tarde de hoy. El texto comienza con una palabra que a nosotros no nos gusta muchas veces escuchar: pero. Y es que esa palabra a nosotros nos representa siempre algo que no nos gusta. Es lo contrario a una buena noticia que nos estaban contando muchas veces. Por ejemplo, vamos para cine, y se alegra uno, pero antes me acompaña a hacer unas vueltas bancarias. Imagínense a su hijo decirle: usted vamos a ir al cine, y de pronto decirle: pero me acompañan primero al banco, y tiene usted así que pagar un montón de cosas. Hijo, te traje helado, pero cómete tus vegetales primero. Desilusión, ¿cierto? Ahora pensemos en alguien adulto. Le voy a subir el sueldo, te dice tu jefe, pero la condición es que trabajes 2 horas extras diarias. Te desilusiona, ¿cierto? Te iba a aumentar y de repente te salen con eso. Normalmente nuestros peros son así: te empezamos a contar algo interesante, y de repente te dicen pero, y tú ya dices. Es más, nosotros nos preparamos previamente, nosotros decimos pero. ¿Les ha pasado? Nos están contando algo y uno dice: ajá, ¿y cuál es el pero? ¿Cierto? Nos preparamos nosotros a decir: ajá, ¿y pero? ¿Cuál es el pero? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero acá, mis hermanos, sucede algo completamente contrario. Sucede algo contrario, porque aunque esta conjunción en nuestra cotidianidad la utilizamos para hablar de algo positivo y posteriormente referirnos a algo no tan bueno, en este caso este pero es glorioso, ya que es el que precede a aquel que puede cambiar la condición de un hombre muerto en delitos y pecados a un hombre vivo juntamente con Cristo. Este pero, antecede lo que va a decir: estas personas antes estaban muertas, pero ahora viene lo bueno. Al contrario de los peros que utilizamos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida cotidiana. Este pero es glorioso porque nos va a hablar de que aquellos hombres que merecían su ira, ahora va a ocurrir algo, y es que la gracia va a entrar a beneficiarlos a ellos. Ese pero nos anuncia a quien tiene el poder para transformar al pecador, quien puede traer a un muerto a la vida, y ese no es otra persona más que nuestro Dios. Él es la fuente de la gracia por medio de la que se salva todo pecador, y ese es precisamente, mis hermanos, nuestro primer encabezado: la fuente de la gracia. La fuente de la gracia. Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Solamente Dios, mis hermanos, puede cambiar este estado natural del hombre, de ser un muerto a tener vida ahora en Cristo Jesús. Él es la fuente de gracia que brota agua de vida.
La Escritura nos dice en el Salmo 36:9, porque contigo, hablando del Señor, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Y cuántos de nosotros no dejamos de acercarnos a este manantial de la gracia? Y no estoy hablando de aquellos que estén sin Cristo, estoy hablando de aquellos que somos cristianos. ¿Cuántos de nosotros no nos alejamos de Él, que es la fuente? Como dice el Señor, te han dejado a ti, quien es la fuente de vida eterna, para buscar en unas cisternas, en unos huecos que ni agua tienen. Y así muchas veces somos nosotros, dejamos a aquel que es la fuente de la gracia para acercarnos a otra cosa. Y tenemos una vez más que recordarnos el Evangelio y también recordarnos este texto. Contigo, Señor, está el manantial de la vida. Fuera del Señor no encontrarás nada vivo. Fuera del Señor ni siquiera hay luz. En su luz nosotros veremos la luz. Nuestro Dios hizo esto, mis hermanos. De ser nosotros merecedores de su ira, Dios nos ofrece algo distinto. Pero Dios, ¿por qué hizo tal cosa? ¿Qué lo motivó? ¿Qué fue lo que motivó a Dios a que no nos dejara a nosotros en lo que merecíamos? ¿Qué fue lo que lo motivó? Pues en el texto encontramos dos cosas: su misericordia y su amor. Su misericordia y su amor. Su misericordia, de la cual se nos dice que Dios es rico en ella. Cuando habla de esto que es rico, nos está dando a entender que es algo abundante, que es algo inagotable. En otras palabras, Dios es misericordioso, y eso es uno de los aspectos más conocidos del Señor. A lo largo de todas las Escrituras, tú y yo nos encontraremos con un Dios que muestra misericordia a un pueblo que constantemente actúa en rebeldía. De hecho, esta misericordia del Señor la renueva cada mañana para nosotros, porque si el Señor no lo hiciera, sería nuestra vida un caos total. Nuestro Dios todos los días nos da de su misericordia, porque no hay un segundo donde nosotros no dejemos de irnos tras otra cosa que no sea nuestro Dios. Constantemente nosotros adoramos a algún ídolo. Constantemente nosotros nos vamos tras otra cosa, y el Señor, su misericordia, en la cual Él es rico, nos da de ella para volver a nosotros, como si pudiéramos decirlo, como recibirnos en Cristo constantemente. En Cristo nosotros hemos sido recibidos por el Señor. Pero mis hermanos, esto de que Dios sea misericordioso es algo sumamente glorioso. Pero no sé si a ustedes les pasa que a veces escuchamos muchísimas veces las palabras y no sabemos qué significan, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que usted escucha misericordia, que usted escucha la palabra gloria, la palabra gracia, y quizás no tenemos el concepto de esa palabra. Así que permítame compartir con usted la definición más popular que se tiene de misericordia, y que quizás es una que nos puede ayudar a entender qué es precisamente la misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecíamos. Es no recibir lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos? Dijimos de los versículos anteriores: la muerte, la ira del Señor. ¿Recibimos eso? No, por la misericordia del Señor. No recibimos lo que nosotros merecíamos. Eso es precisamente en lo cual el Señor es rico, en no darnos lo que nosotros merecíamos. Merecíamos de su ira, merecíamos que el enemigo, el que está gobernando este mundo, nos siguiera teniendo como ciegos. Nosotros merecíamos estar viviendo en nuestros delitos y pecados, y que hubiésemos quedado allí porque era lo que nuestra carne anhelaba hacer. Sin embargo, el Señor, que es rico en misericordia, pero Dios rico en misericordia, no lo quiso hacer así. Ahora, ese es un motivo, pero el otro motivo que nosotros encontramos es su amor. No solamente misericordia, sino su amor. El amor que se nos expresa en este pasaje es que es un amor grande, es un amor inmenso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y nótese que no nos está diciendo con que nos ama, o que nos está diciendo con que nos ha amado, sino que con que nos amará, sino que es un amor que se está expresando en pasado. En pasado. ¿Por qué? Porque el amor del Señor fue manifestado ¿en dónde? En la cruz.
en la cruz. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De hecho, Juan 3:16, que es el pasaje del más popular, quizás el pasaje de la Escritura más popular, nosotros ahí vemos el ejemplo del amor. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor no podemos nosotros alcanzar a entenderlo, y tratar de explicarlos es un desafío. Por tal razón, Pablo y los demás apóstoles solo se centran en expresar que es un amor grande, es un amor alto, es un amor profundo, y ante todo lo que más hacen es expresar que nosotros no merecíamos ese amor. Ese es el sentido de esto. Estábamos muertos y Él, sin que nosotros lo merezcamos, nos ama y nos da vida. Cuando nosotros encontramos que el Señor nos habla de qué es el amor, de las características de ese amor, nosotros nos damos cuenta que solamente puede ser resumido en una persona, como dice Juan en su carta: Dios es amor. La mayor definición que tú pudieras decir de amor es que Dios es amor, porque no podemos entender de otra forma por qué Dios nos amaría. ¿Por qué Dios nos amaría? ¿Qué teníamos o qué hicimos nosotros para ser receptores de este amor del Señor? Para que el Señor nos diera de su amor. ¿Qué había en nosotros? No había absolutamente nada. Mira, quizás lo mayor que se pueda comparar con este amor es el amor de los padres, y sobre todo el amor de una madre que siente por su hijo, que es capaz de dar su vida por su hijo, que hace todo lo que sea con tal de que su hijo esté bien. Y es precisamente lo que el Señor hace por nosotros. Nosotros somos hijos, y Él a estos hijos les expresa o les da su amor. Pero lo contrario es que nosotros, una madre no está pensando diciendo: ay, voy a amar a mi hijo futuro, se va a llamar Pedro, y desde ahora yo voy a amar a Pedro. Ay, cuando nazca Pedrito, yo le voy a dar todo mi amor. No, la mamá solamente expresa su amor cuando se da cuenta que está esperándola allí. Ella empieza a experimentar algo, y cuando lo ve, dice: wow, esto es increíble. Ese amor no pudo ser materializado y expresado sino hasta que ella lo pudo tener. El caso contrario de nuestro Señor, el que Él nos ama, y después que nos ama, nosotros somos adoptados y somos sus hijos. Es algo que es parecido, pero que al mismo tiempo es muy superior, porque la única razón para que nosotros podamos llegar a ser esos hijos del Señor es porque Él nos amó nosotros primero. Como dice la Escritura, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Por este motivo, mis hermanos, el de su misericordia y amor, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Versículo 5 nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta gracia, mis hermanos, que se nos menciona aquí, es de la que nosotros hemos estado cantando. Es esa bendita gracia, es esa eterna gracia de la que nosotros hemos cantado. Es también la gracia, el título de nuestra serie en Efesios, el regalo de la gracia. Esa misma gracia es la que lleva el título de este sermón: la vida en la gracia. Y esa gracia no es un concepto abstracto o alguna expresión teológica incomprensible. Esa gracia podemos entenderla tomando la definición más popular que de ella se tiene. Y escúcheme, porque se parece a la anterior. Pero esta es: gracia es recibir lo que no merecemos. Ahora pongo la otra al lado para que podamos ver. Gracia es recibir lo que no merecemos. Es similar a la de misericordia. Y aquí vean la diferencia, y espero que de pronto aquel que la tiene más o menos hoy pueda captarla. Misericordia es no recibir lo que yo merecía. No lo recibo. Gracia es recibir lo que yo no merecía. Y permítanme ilustrarlo, y sé que esta ilustración se utiliza mucho. Yo me la sé así, hermano, así que espero si varía un poco con la que usted tiene, me entienda, pero es una ilustración al fin y al cabo. Y es un padre que es pastor. Resulta que es informado de que su hija está mal, yéndole mal en el colegio, y este padre acude a las citas, a las reuniones, y se involucra para tratar de que su hija pueda salvar el año
y su hija hace unos compromisos y este padre empieza a hacer todo lo posible, ayudarla, y su hija está haciendo allí la labor para poder ganar el año. Pero finalmente llaman al papá a una reunión y cuando lo citan le informan que su hija ha perdido el año. Así que imagínense ustedes, si tiene hijos y si no los tiene, imagínense esa situación. Su hija acaba de perder el año, le toca repetirlo nuevamente por lo que sea ha perdido este año. De repente, este padre toma a su hija saliendo del colegio, monta en su vehículo y sale. Cualquiera esperaría que este padre va a castigar a esta hija por lo que acaba de hacer. Alguna reprimenda, alguna reprensión va a llevar esa niña. Sin embargo, el padre se dirige, va al cine más cercano, compra unas entradas, entra al cine, pasa un tiempo con su hija, posteriormente la lleva a comer, le compra un helado, pasaron un día maravilloso, pero la hija en su mente está diciendo: yo no entiendo esto, ¿por qué mi papá me está dando esto? Si acabo de perder el año. A lo que el papá luego se sienta con ella y le dice: quiero explicarte para que entiendas de manera vívida, gráfica, lo que es la misericordia y la gracia. Tú acabas de perder el año y lo que merece esto que tú acabas de hacer seguramente es un castigo, una reprimenda. Sin embargo, lo que yo te doy es no castigarte. Lo que el padre le da es no castigarla, no darle la reprensión. Ahora, lo que el padre le da es lo que ella no merece. Ella no merece el cine, ella no merece el salir, esta reunión, esta cita, este helado, ella no lo merece, pero el padre se lo da por gracia. Al contrario, en vez de darte lo que merezca, que es un castigo, por misericordia no te lo doy. Pero por lo que has hecho y que no te merecerías esto, yo te voy a dar un premio. Eso es gracia. Así que la misericordia es no recibir el castigo que nosotros merecíamos, y la gracia es recibir la salvación que no merecíamos. Mis hermanos, el Señor por gracia nos ha salvado. Y yo no sé qué ocurre en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando pensamos que el Señor nos haya salvado. Si eso no nos hace a nosotros nuevamente pensar: Dios, ¿por qué lo hiciste? Gracias, Señor. Gracias porque lo has hecho. De esa forma el Señor actuó con nosotros, dándonos algo que no merecíamos. Porque Él, mis hermanos, es esa fuente de gracia que brotó para nosotros. Esa gracia es un hecho concreto que consiste en dos cosas: en la vida en Cristo y la resurrección para su gloria. El Señor ha hecho esto para que nosotros podamos gozar de estas cosas. Y es lo que encontramos en el versículo 5 y en el versículo 6. Estábamos nosotros muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto de que nos dio vida juntamente con Cristo es que si Dios nos ha dado vida por su poder, también con su mismo poder sostiene nuestra vida. A los que estaban muertos, el Señor los ha resucitado. A esos muertos, que éramos tú y yo, el Señor nos ha dado vida. En el capítulo 1, Pablo mencionó que los creyentes deben conocer el poder que operó en Cristo levantándolo de los muertos. Y esta es la razón, es ese mismo poder el que ha obrado en nosotros para levantarnos también de la muerte en nuestros pecados. También Dios nos resucitó. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Se dice o se piensa que esta parte del versículo de que fuimos nosotros que estábamos muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dicen algunos que esto formaba parte de un cántico que se cantaba en esta época para referirse al bautismo. Cuando la gente iba a bautizarse, se dice que muchos cantaban esto: yo había sido un pecador, estaba muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Porque recuerden ustedes que en el bautismo nosotros simbolizamos eso, la muerte, y pasamos a la vida en Cristo. Le estamos anunciando al mundo que ya no somos de Él, sino que somos de nuestro Señor, y que esa es la vida que hemos decidido tomar. Pero sin embargo, mis hermanos, esto no tiene ninguna forma de probarse a ciencia cierta, pero bien pudiera utilizarse el bautismo para representar y para mostrar que esto es lo que pudiéramos ver en este texto. Esta resurrección se da con dos propósitos. El primero es que podamos nosotros vivir para Dios. Y recuerden que estamos hablando ahora mismo de la resurrección
no aquella que tendremos cuando el Señor vuelva, por los que estén muertos y a los que estemos vivos estaremos con Él, sino que es la resurrección que nos está hablando acá, es la que se aplicó en nosotros para estar ahora en Cristo Jesús, la que se nos dice en Romanos 6 del 10 al 11, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Para eso nosotros hemos sido vivificados, para estar ahora en Cristo Jesús. Ahora, el otro propósito que Dios ha hecho para nosotros resucitarnos es el de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Todo este proceso de dar vida, de resucitar, de sentar en los lugares celestiales es exactamente lo que el poder de Dios obró en Cristo Jesús. Nuestra salvación es el resultado del mismo poder que operó en el Salvador en su muerte. Y bendito sea el Señor por ese, que operó en nosotros, en nuestras vidas, para traernos de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros éramos como citamos la semana pasada, citaba esa ilustración de que no simplemente fue que estábamos enfermitos, que podíamos movernos, sino que estábamos muertos. Y utilizando la ilustración de R.C. Sproul, él dice que nosotros éramos como un cadáver en el fondo del mar, y el Señor tuvo que ir al fondo del mar, tuvo que sacar a ese cadáver, desenterrarlo del fondo, sacarlo a la orilla y ahí aplicarle técnicas de resucitación. Es como si el Señor hubiese hecho eso por nosotros. Estábamos nosotros inmersos en delitos, en pecado, el enemigo haciéndonos que estuviéramos allí, el mundo seduciéndonos, nuestra carne anhelando todo eso. Era un montón de cosas que nos tenían atados. Y Cristo, por su sacrificio, Señor, por su gracia, nos salva, nos rescata de eso. Y ahora no solamente nos saca. Y es interesante porque no simplemente antes estábamos muertos y ahora tenemos vida, sino que antes estábamos con el príncipe de la potestad del aire y ahora estamos con el Señor en las regiones celestiales con Él. De estar con Satanás y gozándonos de su sistema de tentación y con el mundo que nos seducía, ahora nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, aunque estamos aquí en la tierra. Pero nótese que el Señor nos está hablando de algo que es una realidad, en aquellos que están en Cristo Jesús. Si resumimos esto, tendríamos que decir entonces, mis hermanos, que nosotros estábamos muertos y sin esperanza, pero que por la obra de la gracia y el poder del Señor Jesucristo, no solo pasamos de muerte a vida, sino de merecer la ira de Dios y ser alejados de Él eternamente, a estar ahora sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dios es el Padre, es la fuente de la gracia. Y esto opera uniéndonos a Cristo. Alabado sea el Señor por eso. Porque Dios intervino. Porque Dios quiso. Porque Dios nos da de su amor, de su gracia. Por eso Él debe ser alabado. Pero quizás tú te preguntas, y es lo que he preguntado varias veces, ¿cuál es la motivación de todo esto? ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Cuál es su propósito? De allí, mis hermanos, nuestro segundo encabezado. El propósito de la gracia. Versículos 7 al 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El propósito, mis hermanos, finalmente de todo esto no es otro que la gloria misma de nuestro Dios. No es otro sino la gloria misma de nuestro Dios, mostrar su propia gloria a los siglos venideros, a las edades que continúan. Eso es lo que el Señor ha hecho. Creemos que Pablo se refiere aquí a los siglos venideros, al futuro eterno. La gloria de Dios será manifestada en la salvación de pecadores por todos los siglos de los siglos. Y digo esto, que creo que se refiere a los siglos venideros porque hay diversas posiciones en lo que se refiere a estos siglos venideros. Y particularmente creo que tendría, por lo que está hablando acerca de los lugares celestiales con Cristo, luego hablar de los siglos venideros, a que se está refiriendo a la eternidad con el Señor, cuando nos está hablando de esa gloria futura, donde el Señor mostrará las riquezas abundantes de su gracia. Dios no solo despliega su gloria,
sino que al mismo tiempo Él exhibe su gloria en los que han sido el objeto de su gracia. Y permítame leer lo que el comentarista William Hendrickson dice al respecto de esto. A una matrona romana, ¿no? En la época del imperio, se le preguntó: ¿dónde están sus joyas? Esta llama a sus dos hijos y señalándolos dice: he aquí mis joyas. Ahora Hendrickson dice: así también, a través de toda la eternidad, los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor, quien nos rescató del pozo de destrucción y nos alzó a las alturas de celestial deleite, realizando esto a tal costo para sí mismo que no escatimó a su propio Hijo, y en tal forma que ni siquiera uno de sus atributos, ni aun su justicia, fue eclipsada. Es decir, lo que nos está diciendo este comentarista es que todo esto el Señor lo ha hecho para que al final de las eras, cuando sean rescatados, cuando se cumpla el final de los tiempos, como dice la Escritura, aquellos redimidos estarán como si se tratara de una exhibición. Mira lo que ha sido capaz de hacer mi gracia, mi gloriosa gracia. Y si la gente pudiera vernos, diría: ¿y por qué salvaron a Ángel? ¿Y por qué fue salvo Perencejo Sutaneno? ¿Por qué? Y el Señor está exponiendo es su gracia, por mi gracia, por mi gloriosa gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él lo ha hecho para que por los siglos de los siglos estos pecadores que merecían su ira le glorifiquen eternamente, agradeciéndole al Señor porque Él los ha salvado por su gracia. Esa es la gloria, mis hermanos, de esta gracia. Dios ha salvado, y esa exhibición de salvos será eterna. Todos salvados para su gloria por medio de la fe en Cristo. Ahora, alguno de nosotros dirá: mira, ahí está la fe en Cristo. Esa es la cuota que yo puse para mi salvación, mi fe. Yo soy el que debo creer, así que Dios no solamente fue el único que hizo algo para salvarme, yo puse mi fe. Algunos de nosotros dirían: ¿y quién es el que cree? Yo pregunto: ¿quién es el que cree? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Somos nosotros los que creemos. Y aunque eso es cierto, que yo soy el que debe creer y se me llama a creer en Cristo para salvación, lo cierto es que Pablo es claro al decir que ese es un don que viene de Dios. Así que aún cuando nosotros vemos esos letreros de muebles a mano, dicen una cuota inicial barata, 5,000 pesitos, y tú la pones allí para comprar. Pero si se tratara de la salvación, aún ni la cuota inicial tú la pusiste, que era la fe. Aún eso el Señor nos lo dio. Aún el hecho de tú creer es un regalo del Señor. Aún el hecho de nosotros creer, y eso, mis hermanos, es para nosotros decir: la salvación es solamente de Dios. La salvación es del Señor, porque aún lo que se espera que yo haga, el Señor lo coloca en mí. Él coloca en nosotros el querer y el hacer. Él es el que comienza la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el fin. Es el Señor quien lo hace. Todo, mis hermanos, respecto a la salvación viene de Dios, absolutamente todo. Si existe un mínimo aporte nuestro para salvarnos, inmediatamente la salvación dejaría de ser por gracia. Si existiera un solo poquito, un 0.0001% de cuota nuestra para salvarnos, inmediatamente dejaría de ser por gracia. Y segundo, sucedería lo que el texto también nos dice: nos colocaríamos como estas aves que se inflan, que se les inflama el pecho de orgullo, y diríamos: yo también me salvé por mí. Y empezaríamos de poco en poco a aumentar el porcentaje y decir: no es un 0.001%, es un 1% de lo que yo hice. Y cada vez que hiciéramos una obra buena diríamos: está subiendo el porcentaje, ya voy al 75% de que yo estoy aplicando como cuota para salvarme. Y vean que estoy siendo un poco irónico y sarcástico en el asunto, ¿no? Porque no pudiéramos medir en porcentajes el tema de la salvación, ni el asunto, porque lo que hemos dicho es que la salvación es toda del Señor. Así que es por gracia, y no debería haber nada en nosotros que pudiera decir: por eso que yo hice, el Señor me salvó. O como tienden a decir algunos, es que Dios es omnisciente, y este Dios omnisciente, Él vio que algo bueno yo iba a hacer y dijo: hombre, yo como no voy a salvar a Ángela,
Si a sus 50 él va a estar portándose bien. No, mis hermanos, si yo llego hasta los 100 años, yo voy a ser un pecador de 100 años. Y si se estuvieran sumando en un barril los pecados que yo cometa, se necesitarían algún contenedor para contar las toneladas de pecado que yo alcance a cometer. De modo que no es por nuestras obras que nos salvamos, es por la obra del Señor. Y aún la fe que nosotros tenemos es dada por el Señor. Permítame leer este pasaje en la versión TLA, traducción en lenguaje actual, que de pronto nos pudiera ayudar también. Nos dice: ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, porque por eso nadie puede sentirse orgulloso. Voy a decirlo una vez más: ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. La gracia dada por el Padre es para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. La razón de esto es que nosotros no hacemos nada, Él lo hace todo. No es para nuestra gloria, es para la gloria de Él. Y como lo vimos ahora, ¿no? Vimos en un versículo que nos habla para su gloria, y en el siguiente nos dice: no te salvas tú mismo, porque esto no es para tu gloria, es para la gloria de nuestro Señor. Dios es la fuente de la gracia. Su propósito es salvarnos para su gloria. Ahora, ¿qué se espera entonces que haga aquel que es salvo? Vuelvo a decirlo. Hemos visto que Dios es la fuente de la gracia, que el propósito de eso es que Él nos va a salvar para su gloria. Ahora, ¿qué se esperaría que nosotros hagamos siendo salvos? Ese es nuestro tercer encabezado, mis hermanos: los resultados de la gracia. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Los que han sido salvados ahora son una nueva creación en Cristo. Y esta nueva creación, o esta creación de la que nos habla el texto, mis hermanos, no podemos confundirla con que el Señor creó en el principio los cielos y la tierra y creó todas las cosas que habitan en este mundo. La creación que nos está hablando acá es la nueva creación que somos en Cristo Jesús, es decir, aquellos que han sido convertidos, aquellos que han sido nacidos de nuevo, como también lo expresa la Escritura, aquellos que son una nueva creación, aquellos que han creído en Cristo. Solamente estos son los que nos menciona acá, que son esa nueva creación en Él. Esta nueva creación que somos nosotros debemos responder en buenas obras. Estas obras no son exclusivas de un corazón altruista. Oh, mira, fulano de tal donó una fortuna para una buena causa. Estas buenas obras no son producto de un corazón bondadoso. Ay, mira, dejó su carro parqueado en la lluvia, salió y se bajó a ayudar a una anciana que necesitaba cruzar un arroyo. ¡Qué corazón tan bueno! No son estas las buenas obras que estamos hablando, porque esas obras buenas, maravillosas, y que nos asombramos cuando alguien hace algo como eso, la puede hacer cualquier persona y no necesariamente estar en Cristo Jesús. De modo que son unas obras particulares, podríamos decir, que se nos está hablando. Son unas obras que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, como si de un camino se tratara, y el Señor nos ha colocado para que nosotros andemos sobre ese camino. Pero antes de eso yo quiero dejar algo claro, y es lo siguiente: ninguna cantidad de buenas obras nos pueden salvar, pero muchas de nuestras buenas obras son resultados de nuestra salvación. Voy a volverlo a decir: ninguna cantidad de buenas obras nos pueden salvar, ninguna. Pero muchas de estas buenas obras son resultados de nuestra salvación. Muchas de las obras buenas que nosotros hacemos es precisamente porque ahora nosotros hemos sido salvados, porque estamos ahora en Cristo, y en Cristo se nos piden muchas cosas. Por ejemplo, el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos en Mateo 5, en el Sermón del Monte, les dirá: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada.
Luego dice que somos la luz del mundo y que como luz del mundo debemos alumbrar porque ninguna ciudad en lo alto de la montaña puede ocultarse. Del mismo modo nosotros no podemos ser como esa lámpara que se coloca debajo del almud para que no alumbre. Y el Señor nos dice precisamente en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16, lo vuelvo a leer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que esas obras buenas que se nos piden que hagamos no son para que sea dicho: wow, qué bueno es Ángel, wow, qué bueno es este hermano que hace cosas buenas, sino para que la gente glorifique a Dios en los cielos por lo que está haciendo ese hijo de Él en la tierra. Las buenas obras que Dios espera que se hagan también tienen la finalidad de ser para su gloria. El Señor nos salva por gracia para su gloria. Y las obras que las cuales se nos manda a nosotros hacer ahora también son para gloria del Señor. Así que permítame solamente explicar de manera, yo esperaría que breve y simplemente a través de ejemplos, cómo podríamos ver nosotros esto de las buenas obras. Podría ser vistas estas buenas obras por medio de dos cosas: lo que hacemos, que Dios ya dijo que nosotros hagamos, o sea, lo que Dios dejó ya estipulado en su palabra, que se espera que nosotros hagamos. Por ejemplo, ir y hacer discípulos. Esa es una buena obra que se espera que nosotros hagamos. Que nosotros prediquemos el Evangelio, que nosotros amemos a nuestro prójimo. Recuerden que aún a los enemigos se nos dice en la palabra que tenemos que amarlos, bendecirlos, orar por ellos. De modo que aún nosotros vemos en la Escritura muchas cosas que el Señor nos manda hacer, que son obras que a muchos de nosotros no nos gustaría hacer. Nosotros somos expertos en estar cómodos. Somos expertos, nos encanta estar cómodos. Nadie le gusta estar fuera de su zona de confort. Todos nos gusta estar allí deleitándonos. No hay nada que nosotros amemos más como un sofá en una televisión. Si a alguien le gusta la televisión, estoy colocando simplemente un ejemplo. Probablemente usted tenga otro gusto particular, pero lo que a usted le gusta es usted no quiere que lo saquen de allí. Es más, de hecho, cuando estamos allí decimos: esta es la vida que yo me merezco. Pero esa no es la obra que el Señor te ha mandado a hacer. Ojo, hay un día del descanso, el Señor nos ha mandado también a descansar, pero también nos ha colocado unas obras que tenemos que hacer. Y yo quiero que tú preguntes, que tú pienses en lo siguiente, porque nos dice que son obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Yo pregunto, y voy a colocar simplemente un ejemplo en ellas, del primer tipo de obras, las que están en su palabra descritas. Por ejemplo, predicar el Evangelio. Voy a ser un poco más claro. He dicho que probablemente existan dos clases de buenas obras. La primera, las que ya están descritas en su palabra. Dentro de estas primeras, yo quiero colocar solamente un ejemplo de ellas, y es el predicar el Evangelio. Ahora, este predicar el Evangelio, yo quiero que tú te preguntes lo siguiente: estás en una empresa o en el lugar donde trabajas. ¿Tú nunca te has preguntado que de todos los cientos de personas que pueden estar al lado tuyo ocupando ese puesto de trabajo, Dios te colocó a ese compañero? ¿Tú sabes cuántas personas no pudieran estar teniendo el mismo perfil, la misma capacidad y las mismas habilidades para estar allí? Y Dios de antemano fue a ese allí para que tú a ese les prediques. Y te colocó a ti también, de muchas personas que pudieran estar en tu lugar de trabajo, para que estés allí, para predicarle a esa persona. Y estoy hablando solamente de un ejemplo. Podría ser de todas las demás cosas. Ese vecino que es fastidioso, ese que te pone el volumen alto cuando tú quieres descansar, o cualquier otra persona, Dios la colocó allí. No fue algo casual. Si fuera algo que se le escapó a Dios, dejaría a Dios de ser soberano. El soberano Dios, y es lo que vemos acá, decidió todas estas cosas. Y la responsabilidad nuestra, y notes ahí a lo que tenemos esto de encasillar en algunas, darle nombres a todas estas, lo que es la teología. Vemos ahí en este texto la soberanía de Dios y al mismo tiempo la responsabilidad del hombre.
El Dios soberano ha planeado todo en lo que tú estás viviendo para que tú en tu responsabilidad hagas la buena obra que Él espera que hagas. Tu lugar de trabajo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces toman un autobús y esa persona que estuvo a su lado, algo tenía, algo le pasó, algo sucedió, y usted fue el instrumento que Dios empleó para que esa persona pudiera escuchar el Evangelio. De modo, mis hermanos, que en una primera instancia nosotros podemos ver que estas buenas obras Dios ya las ha descrito en su palabra. Pero hay cosas donde no son tan descriptivas, pero que también se refiere a hacer buenas obras, pero el Señor ha dejado un enorme paréntesis para que muchas cosas sean introducidas en esto de hacer buenas obras, y es cuando Él dice: todo en cuanto háganlo para la gloria de Dios. Es algo amplio, porque todo lo que yo haga, y no quiero que alguno lo diga, pensando en pecado piense algo, no, todo lo que haga que es digno de alabanza, digno de glorificar al Señor, todo eso que hagamos lo hacemos para Él, para su gloria. De modo que aquella ama de casa que pronto diga: bueno, yo no tengo que trabajar, aquella que está en casa, cuando barre, cuando cocina, cuando acompaña a sus hijos a hacer las tareas, ella puede decir: yo hago esto con amor porque yo estoy glorificando a mi Señor en medio de lo que hago. Y en medio de lo que tú y yo hagamos, podemos estar tranquilos y seguros de que el Señor está allí con nosotros, y que también el Señor nos lleva a hacerlo para su gloria. Todo lo que se refiere, y yo quiero colocar un ejemplo, porque la razón por la cual yo pude disfrutar en estos días, que solamente un día fue el que hice el aseo en mi casa, yo la única razón por la que pude disfrutar esa barrida, en serio lo digo de manera real, y es por eso que estoy compartiendo esto, el trapero y hacer toda esta cosa, es porque sabía que aunque ningún otro me estuviera viendo, yo estaba glorificando al Señor en eso que hacía. Es interesante, pero probablemente muchos de nosotros, la razón por la que a veces pecamos es porque desconocemos que el Señor, o se nos olvida que el Señor nos está viendo y que Él espera que tú en todo tu tiempo le estés glorificando a Él. Y lo que nosotros hacemos es cambiarlo para hacer algo que no le trae gloria a Él, sino al contrario, es aberrante ante sus ojos porque pecamos contra Él. De manera, mis hermanos, que estas buenas obras, espero que nosotros seamos movidos hacia ellas. Esa gracia, mis hermanos, no solo da gloria a Dios por medio de mostrar su bondad, sino que también nos hace vivir una nueva vida donde hacemos lo que Dios ha preparado que hagamos. En conclusión, hemos visto nosotros lo que hace el Señor: darnos una nueva vida por medio de su gracia. Darnos una nueva vida completamente distinta a la que nosotros antes teníamos. Podríamos decir que este texto nos muestra un antes de Cristo y un después de Cristo. Después de Cristo somos salvos, pero ahora siendo salvos se nos pide que andemos de una manera distinta. Así que hermanos, aquellos que están en Cristo, yo les animo a vivir en pos de esta realidad nueva para nosotros, de que nosotros hemos sido salvados por gracia, de que nosotros, el propósito de esto es para la gloria del Señor, pero que también se espera de nosotros que andemos como Jesucristo anduvo, que andemos haciendo estas buenas obras que el Señor de antemano ha preparado para nosotros. Pero si acaso hay alguno aquí entre nosotros que no conoce al Señor Jesús, que su vida realmente lo ha entregado, tú hoy has escuchado todo lo que el Señor ha hecho para salvarnos. Muy probablemente nosotros quisiéramos escuchar que el Señor no solamente da algo como la salvación. No sé si ustedes han sido de esos testigos de eso, cuando muchos la salvación es lo que menos les agrada que les hable. Quizás uno de nosotros es de esos, de lo que cuando se trata de esto de la salvación, es de lo que menos quisiéramos escuchar. Más bien dime, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para esta semana? Y aquí lo que yo pudiera compartirte. Hermano, en los tiempos finales, como leíamos ahorita, será esto, lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, lo que nos sostendrá por la eternidad. De manera que el Señor nos haya salvado no es algo de último orden, es lo principal, es lo primordial. Por este mensaje de gracia es que los hombres son o no son del Señor. Es la razón porque en el día final algunos se presentarán creyendo que son y no lo son.
porque quizás el mensaje de salvación fue lo último que quisieron predicar y exponer. Pero el Señor nos invita a recordarnos que esta poderosa gracia de Él para salvar es lo que sostiene a los pecadores. Es lo que nosotros diariamente nos predicamos, la fe y el creer, el Evangelio. Es en nosotros arrepentirnos y tener fe en el Señor lo que nosotros deberíamos predicarnos diariamente, recordarnos que por gracia hemos sido salvados. Que cada mañana que yo me levanto, yo sé que hay un Salvador y recuerdo a mi Señor que entregó su vida por mí. Yo espero, mis hermanos, que nosotros tan pronto mañana lunes, si el Señor en su misericordia nos da un nuevo día para vivirlo, nosotros al despertarnos podamos, como dijo alguna vez una persona, ¿será que Cristo viene hoy? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo pensamos en el inminente regreso de Cristo? Y preguntarnos al despertarnos, ¿será que Cristo viene hoy? Pues mis hermanos, si el Señor viniera hoy, lo único que te tendría a ti sostenido es su gracia. Es lo único por lo cual tú puedes aferrarte a su gracia. ¿Te das cuenta cuán importante es ella? Si el Señor viniera aún mismo en esta noche, lo único que te puede sostener es su gracia. Mis hermanos, abracemos y agradezcamos a nuestro Dios por su gracia, porque es la única por la cual nosotros hemos sido salvados. Oremos. Bendito Dios.